Buenos días, estimado colega. La idea nuestra es, muy brevemente, hacer una exposición de los conceptos fundamentales de la teoría de los procesos conscientes, que es la teoría con ayuda de la cual caracterizamos los procesos formativos, así como cualquier proceso que se desarrolle con vista a lograr un resultado, un objetivo. Pero que nosotros hemos ido durante años caracterizando la teoría de la educación como proceso, la psicología como teoría de la personalidad, la investigación científica, la gestión, entre otros aspectos, la administración. Bien, la teoría de los procesos conscientes se desarrolla con el ánimo de precisar, en el caso de la psicología, la personalidad de los individuos, de las personas. La personalidad como objeto de investigación se caracteriza de un modo complejo cuando las relaciones que se dan entre las características, los componentes de ese proceso es de naturaleza dialéctica. Entonces, esa manifestación de ese tipo de vínculo se da cuando somos capaces de vincular no uno, sino varios de los componentes. En este caso, como ustedes ven, son 7 los que están presentes. Así que si lo que queremos estudiar es la personalidad como objeto de investigación, que está en el centro de la bipirámide, que ustedes pueden observar allí, tiene como punto de partida, se desarrolla la personalidad a partir de una necesidad que se manifiesta cuando hay un aspecto de la realidad que revela para el sujeto un problema. Y la solución de esa situación se precisa en el objetivo. Obsérvese en el medio de la bipirámide como hay una relación entre el problema y el objetivo, como vínculo de naturaleza dialéctica entre ambos aspectos. De igual forma, el pensamiento como contenido de la personalidad que se puede observar en el vértice superior de esta bipirámide, y el lenguaje en el vértice inferior, que expresa los vínculos entre ambos. El pensamiento y el lenguaje son también componentes vinculados entre sí de forma dialéctica, en tanto que el pensamiento se expresa formalmente en el lenguaje. Es decir, el pensamiento es subjetivo, inherente al contenido del cerebro-mente, mientras que el lenguaje es una manera externa, objetiva, de apreciar ese pensamiento. En ese sentido hay también una dialéctica entre el pensamiento y el lenguaje. Como ustedes ven, ahí nos queda valorar otra dialéctica entre la conducta y el cuerpo, porque la conducta es la manera, el modo en que el sujeto, a través del cuerpo, expresa su manera de actuar. Y el cuerpo es el medio con ayuda del cual se manifiesta el comportamiento de ese proceso. De modo tal que al aplicar
la teoría de los procesos conscientes a la personalidad como objeto de estudio de la psicología, para nosotros es muy significativo, porque la educación, la pedagogía, tiene como objetivo la formación de la personalidad de los estudiantes, de los escolares. De modo tal de que esta aproximación de la teoría de los procesos conscientes es una manera de caracterizar la formación de la personalidad, que es la razón de ser de la pedagogía, pues usando la lógica del pensamiento de los procesos conscientes que aquí se revela. Ahora bien, ¿qué significa formar la personalidad de los escolares, en el caso de la educación, de la pedagogía? Significa, primero que todo, que el alumno aprenda lo que es los conceptos, los conocimientos. Y aquí se muestra en esta siguiente diapositiva. Es decir, el contenido objeto de aprendizaje por parte de los escolares se precisa mediante un conjunto de conceptos. Esos conceptos se vinculan entre sí de modo tal de que expresen las leyes que revelan el comportamiento de ese objeto de estudio. Y esa estructura ordenada de relaciones responde a una cierta lógica. Es decir, el conocer, formando parte del contenido de la personalidad de los escolares, se expresa también de un modo evidente usando la lógica de los procesos conscientes en esta nueva bipirámide, en donde se vinculan en relaciones de orden dialéctico entre esos 6 componentes. Ese es el conocer, como primer momento de la precisión del contenido en ese proceso formativo. Ese conocer, cuando le incorporan a él las operaciones, es decir, la manera en que se va coordinando esos conceptos, nos lleva no solamente al conocer, sino, como ustedes pueden observar en esta bipirámide, en la parte inferior, al saber. Es decir, en qué se incorporan el conocer del saber. En que hay, como parte del contenido que se utiliza en la formación de los escolares, las operaciones. O sea, que si al conocer con sus conceptos, su lógica y sus leyes, le incorporamos las operaciones como un componente más en la dialéctica de este proceso de formación, arribamos al saber. Ahora, en esta nueva diapositiva, ese saber que aparece ahora en la parte superior, le agregamos el conjunto de operaciones estructuradas lógicamente que nos permite que el saber se convierta en el pensar. Es decir, no solamente sabe, sino que nos permite precisar el pensamiento del individuo que se está formando cuando es capaz de operar con ese conjunto de conocimiento. Bueno, el saber se convierte en un hacer cuando somos capaces de integrar al conjunto de contenidos cognitivos expresados anteriormente el uso de esos contenidos en el hacer, de modo tal que vamos formando en el estudiante la habilidad, la capacidad, la competencia, en fin, vamos conformando en el mismo el talento. De modo tal, compañero, es que
estudiamos el conocer, el saber, y ahora le integramos a esa estructura el hacer, lo cual se precisa cuando en el contenido de la materia se establece qué habilidades vamos a formar, qué capacidades, qué competencias, las cuales se van alcanzando a medida que vamos integrando, sistematizando la habilidad en capacidad, la capacidad en competencia, que se organiza en última instancia como en el talento que queremos formar en el escolar. De modo tal que el pensar en la personalidad de los que estamos formando se conjuga mediante la integración de el saber y el actuar. Así, cuando somos capaces de conjugar los procedimientos lógicos con los procedimientos conductuales, el actuar y el saber se integran en una sola, en un solo sistema, que es el pensar, que es la manera de ir estructurando una de las dimensiones fundamentales en la formación de la personalidad del escolar, del alumno, del estudiante. De modo tal que la personalidad y el cerebro-mente, como dialéctica fundamental en el ser humano, se logran cuando conjugamos dialécticamente también la conducta con el lenguaje. La personalidad es la manifestación integradora del cerebro-mente. El cerebro como dimensión material y la mente como la dimensión espiritual del individuo, del sujeto. Entonces, y aquí le damos personalidad propia, no solamente el aspecto material del cerebro, sino el aspecto espiritual que le llamamos mente, en donde se van conformando rasgos de la personalidad del sujeto de manera esencial. Es decir, ahora no es solamente conducirnos de una manera y manifestarlo en el lenguaje, en manifestar a través del lenguaje el pensamiento. Ahora es conjugar la formación de la mente en el individuo, en la persona, en el escolar. Veamos esto en otra manera de graficarlo. El contenido de la personalidad tiene una dimensión cognitiva y otra conductual. Son la cognitiva, cuando se analiza, es decir, cuando se descompone en sus elementos constitutivos, son conocimientos. Lo conductual, en un orden interno, son operaciones. Y en un orden externo son procedimientos de carácter externo que ejecuta el sujeto cuando desarrolla las tareas mediante las cuales desarrolla su actividad. Los conocimientos debidamente vinculados, lógicamente, precisan el saber. Los procedimientos externos, debidamente relacionados también, precisan el hacer. Es decir, hemos sido capaces de caracterizar, precisar en la personalidad del individuo a formar, que se expresan mediante dimensiones cognitivas en el saber y procedimental en el hacer. Toda esa conjunción de pensamiento y conducta conforman la personalidad del sujeto que hemos ido explicando a través de estas relaciones de naturaleza dialéctica. Bien, ahora vamos a integrar a la expresión anterior de carácter psicológico un nuevo enfoque que nos permite revelar otros aspectos propios de la personalidad
Y esto se hace a través de la semiología. La semiología tiene como elemento de partida básico el signo es la célula del cerebro-mente. Es decir, el cerebro-mente es el todo y el signo es su célula básica. El signo es portador, a su vez, de 4 dimensiones. Uno es el significante, o sea, la manera en que se revela en forma gráfica y material la palabra. El significado nos da la comprensión de esa palabra. Quiere decir que eso se usa o se revela normalmente en cualquier enseñanza. Sin embargo, este signo es portador, a su vez, de 2 dimensiones más. Una es la significación de esa palabra y el otro es el sentido de esa palabra. Y es que sobre la base de los significados nosotros conformamos la cultura del sujeto. Sobre la base de la significación conformamos los valores que ese concepto tiene en el cerebro-mente para la persona. Y en el sentido se van conformando los sentimientos. Es decir, cuando queremos formar la personalidad en el orden pedagógico, la personalidad del estudiante, del escolar, nosotros tenemos que no solamente orientar para que él conozca, para que sepa, para que haga, sino sobre todo para cuando estos elementos en forma sistemática, o sea, sistematizado, pueden ir conformando en la personalidad del mismo los valores y sentimientos que expresan la formación de la personalidad del escolar. Es decir, somos capaces entonces no solamente de elaborar programas que expresen conocimientos o habilidades, sino también que expresen aquellos aspectos propios de la personalidad del escolar en el cual están presentes los sentimientos y los valores que debemos formar en el mismo como esencia de la pedagogía que enseñamos y que se revelan en este enfoque complejo, es decir, dialéctico y holístico que estamos explicando. De modo tal que el saber como contenido no es solo los conceptos, sino la estructuración lógica, filosófica, epistemológica, que permite ir formando en la personalidad del sujeto una manera de ver el mundo, su cosmovisión, y al final es la vía para lograr verdaderas convicciones en el sujeto. Es decir, estamos comprendiendo la estructura interna del cerebro-mente que permite ir conformando en el mismo no solamente la expresión externa del dominio de conceptos o la expresión externa de la aplicación de esos conceptos en la solución del problema, sino que vamos ya de alguna manera proyectando en la lógica del proceso pedagógico didáctico que pretendemos desde el punto de vista de qué convicciones desarrollar en el joven, el niño, en fin, en el aprendiz, y cómo él tiene una visión del mundo en sus aspectos más esenciales, más morales, significativos. Todo esto nos permite valorar entonces qué cosa se expresa la personalidad. La personalidad se expresa mediante en este enfoque complejo, dialéctico, holístico, semiológico, de la formación no solamente de
los significados, sino la formación de actitudes y valores que van conformando el carácter y la comunión en la personalidad de los sujetos. Todo esto nos lleva a darnos cuenta que la pedagogía, desde el punto de vista complejo, no es solo saber, sino además hacer, es decir, aplicarlo, resolver problemas y tener y proyectar la formación de una personalidad desde el punto de vista anímico y místico. Y esos son el pensamiento de un pedagogo. Esa es la manera en que se forma la personalidad vista por un pedagogo que se apoya en la teoría de la complejidad.